Bueno, hermanos, vamos a empezar nuestro currículo de la primera de Timoteo. Va a ser bien emocionante, puedes estudiar el currículo de la primera de Timoteo en la casa de Dios. Y vamos a ver pues cómo Pablo le ayuda a Timoteo y le enseña a cómo conducirse en la casa de Dios. Y vamos a estar viendo la primera parte, es una introducción acerca de la iglesia. Vamos a hablar una información general y bajo ese título vamos a hablar del uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, eclesia. También vamos a ver la primera mención de la palabra iglesia en la Biblia. ¿Cuándo fue que se mencionó por primera vez? Y luego veremos un análisis más profundo de Mateo 16, 18, que es donde se menciona la iglesia por primera vez. Y después se hablará más adelante, el siguiente expositor, de cuándo comenzó la iglesia. Entonces a mí me toca esta primera parte y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender la dispensación de la iglesia, básicamente, ¿no? Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí en Los Negros, Bolivia, y la oportunidad de poder estudiar tu palabra versículo a versículo y entender acerca de tu iglesia, Señor, que realmente es el baluarte de la verdad, Señor. La iglesia, esa es la única entidad en este mundo que tú le has encargado la verdad. Y como dijiste tú, Señor, que si nosotros continuamos en tu palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te pido, Padre, que tú me ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a que se hable lo que está escrito y que podamos nosotros entender este tema que es tan importante, Señor, debido a que muchas iglesias, Señor, se han desviado del modelo bíblico, y que sea el currículo de 1 Timoteo de gran ayuda para nosotros, los líderes y pastores, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a entrar a ver la iglesia de Jesucristo, la iglesia, información general de la iglesia. El uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, y eso vamos a estar hablando bien en particular. Y vamos a hablar que la palabra griega eclesia, traducida como iglesia, está constituida de una palabra compuesta. Ek, que significa fuera o afuera de, y kaleo, que significa llamar. Literalmente la palabra eclesia significa los llamados fuera, los llamados fuera. Y esta palabra eclesia tanto se aplicaba en el sector público, como también en el sector de las sinagogas, cuando se empezaron a formar las sinagogas a partir del exilio babilónico. ¿Se acuerdan? Cuando se regresaba para poder reconstruir el templo, antes de que se pudiera reconstruir el templo, se empezaron las sinagogas como lugares de congregación, y las llamamos nosotros eclesías, ¿verdad? O asambleas. Y entonces eso ocurrió mientras no había un templo presente, y ahí fue que se fundaron las primeras sinagogas para que se congregaran los judíos. Y luego nosotros también vemos las sinagogas también durante los griegos se reunían también para discutir filosofías, como vemos nosotros en Atenas. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega al Areópago y ve a los epicúreos y los estoicos y les enseña acerca del Dios no conocido, la imagen esa, ¿no? Y entonces es en un lugar público en donde se llamaba a que la gente se reuniera para discutir cosas acerca de filosofías, ¿no? Y ahí es cuando Pablo les presenta al Dios no conocido, que realmente es el Dios que creó todo cuanto existe y que de una sangre hizo todo género humano, ¿no? Entonces vamos a ver que originalmente una eclesía era una asamblea de personas convocadas, llamadas fuera, independientemente de la naturaleza de la reunión. Y vamos a ver que, claro, obviamente se aplica a la iglesia de Dios. Entre otros usos, fue usada en las ciudades-estado griegas para describir a los ciudadanos convocados a un deber cívico. Entonces las personas estaban trabajando afuera,
y de repente algún funcionario público llamaba y decía eclesía, eclesía. Entonces las personas venían y se ensamblaban para discutir cuestiones civiles o cuestiones, anuncios que se hacían del Estado hacia el público. En ciudades como Atenas era considerado un gran honor y un deber solemne asistir al llamado. Un heraldo sería enviado a la plaza del mercado de la ciudad para proclamar eclesía, eclesía. Inmediatamente todo el mundo tenía que dejar lo que estaba haciendo para reunirse, ¿sí? Ya sea para una reunión para hacer algo militar, o ya sea para una convocatoria para llevar un anuncio de algún gobernante importante. Entonces se usaba la palabra eclesía para llamarlos a la reunión. Inmediatamente todos los ciudadanos abandonarían lo que estaban haciendo, dejando el mercado, sus tiendas y sus hogares para asistir a la reunión. También lo vemos en cuando en Atenas también tenían estos tribunales, ¿verdad? Ahí también convocaban eclesía o asamblea, llamaban a las personas para también hablar cosas, ya sea de política o ya sea también para los Juegos Olímpicos. También llamaban eclesía para que las personas vinieran y puedan ser premiadas las personas, ¿verdad? Entonces esta convocatoria del Estado está para que cada ciudadano viniera a cumplir con sus responsabilidades cívicas. Es significativo que las mujeres y los esclavos no eran contados como ciudadanos. Entonces ellos eran excluidos básicamente de estas reuniones. Aquí usted puede ver en esta gráfica, por lo menos es una ilustración de 1898, en donde en esta obra de pintura se muestra una eclesía pública, ¿verdad? Por lo menos aquí vemos de Demóstenes ante el consejo de la eclesía ateniense en el año 346 a.C. Entonces estas asambleas se reunían desde mucho antes de que se formara la iglesia, de una manera cívica o pública. Aunque la palabra eclesía era común en las escrituras seculares, la designación de eclesía o la iglesia era única en el Nuevo Testamento. El uso del artículo la o te en la palabra eclesía o iglesia en la literatura cristiana es evidencia de la naturaleza única de la iglesia del Nuevo Testamento en la mente de los escritores del Nuevo Testamento. Nosotros identificamos en nuestras traducciones la iglesia, como vamos a ver en Mateo 16, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, ¿no? La conocemos como la iglesia, con el artículo la para la iglesia del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento se apropiaron de una palabra secular, eclesía, convirtiéndola en un término técnico de eclesía para describir al pueblo de Dios en esta dispensación. Este es el uso principal de la palabra en el Nuevo Testamento, aunque su uso secular también es observable, como es visto en los siguientes ejemplos. Veamos en Hechos capítulo 7, del 35 al 38, Esteban usó el término eclesía para describir a la nación de Israel durante el tiempo de su deambular en el desierto. Puede leer, hermano, por favor, Hechos capítulo 7, del 35 al 38. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios delante de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos.
Entonces vemos ahí claramente que aún mucho antes con la congregación de Israel, cada vez que se utiliza la palabra congregación, se utiliza la palabra asamblea o eclesía. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, asamblea o eclesía en el desierto, con el cual el ángel le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que damos, ¿no? Entonces ahí vemos el uso de la palabra eclesía. En Hechos capítulo 19, 32 y Hechos 19, 41 se usó la palabra eclesía para describir a las asambleas de adoradores de Diana en Éfeso. Recuerda que ellos tenían a la diosa Diana en Éfeso. Entonces así veamos también el uso de esta palabra eclesía en ese contexto. Por favor, Hechos 19, 32 y 41. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Hechos 9:41, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces la palabra cuando habla allí que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia o eclesía, esa palabra la concurrencia se traduce en el griego eclesía, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, ¿verdad? Y en el versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, ahí está nuevamente la palabra eclesía, ¿no? Entonces vemos claramente que se aplicaba a estas reuniones básicamente que las personas concurrían para hacer el alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba allí en Éfeso? Entonces se formó ese alboroto. Y básicamente en Hechos capítulo 19, versículo 39, también aparece la palabra eclesía y se usó para describir a un tribunal general de justicia. Cuando se le dice, ¿por qué no resuelven este alboroto ante un tribunal gubernamental? Y eso allí quiere decir una eclesía, como lo puede leer por favor en Hechos 19, 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Entonces cuando dice legítima asamblea, está hablando de la asamblea secular, porque no deciden ese problema, ese pleito, allí esa demanda en una legítima asamblea. Ahí está la palabra asamblea, eclesía. El contexto determina si se está refiriendo a una asamblea secular o específicamente a la iglesia de Jesucristo. Por lo menos veamos Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces aquí vemos Pablo exhortando a los ancianos a que apacienten la iglesia o eclesía del Señor, la cual él ganó su propia sangre. Entonces el contexto es claro que está hablando de la iglesia o la dispensación de la iglesia que empezó desde el día de Pentecostés, ¿no? Cuando se refiere específicamente a la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la palabra eclesía se refiere tanto a la iglesia universal como a las iglesias locales específicas. La única manera de poder distinguir si está refiriendo a la iglesia en general es el contexto, o a la iglesia o iglesias locales en particular. Entonces, mirando el contexto, por ejemplo, Pablo a la iglesia que está en Corinto, entonces está refiriendo a las iglesias locales que estaban en Corinto, ¿verdad? Y también vamos a ver algunos contextos en donde muestra esta diferencia, ¿no? Pero está hablando del mismo concepto. Dice aquí, la distinción entre las dos es que la iglesia local es un grupo autónomo de creyentes en Cristo, unidos tanto geográfica como espiritualmente, mientras que la iglesia universal se refiere a todos los creyentes en Cristo sin importar dónde se encuentra en el mundo. Como dice Pablo, que todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Ahí está hablando de que toda la expresión de la iglesia está caracterizada por tener a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu.
Ahora, cuando se refiere a las iglesias locales, por lo menos en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, entonces dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, la Odisea, y así sucesivamente. Está hablando de iglesias locales específicas. El uso principal de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento se refiere a iglesias locales o asambleas en ciudades específicas. Es peculiar que las iglesias adoptaban nombres por lo regular en el texto del Nuevo Testamento relacionados con el lugar en donde se encontraban, ¿sí? Hoy en día casi no vemos eso, ¿verdad? En algunas iglesias sí habla, por ejemplo, allá en la ciudad donde yo estoy, hay una iglesia que se llama Iglesia de Charlotte, ¿sí? Pero por lo regular hoy en día adoptamos otros nombres, ¿verdad? Es algo peculiar en ver eso, ¿no? Por lo menos vemos el ejemplo en 1 Corintios 1:2, en donde dice Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos, ¿verdad? Esa es una. Lo ves también en 2 Corintios 1:1, en Gálatas 1:2 dice Pablo y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, y también Apocalipsis 1:4, ¿no? Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. La palabra con menor frecuencia se refiere a la iglesia universal, comprendida por cada creyente individual, vivo y muerto, de todas las diversas iglesias locales de todas las edades durante los últimos 2000 años. ¿Por qué hablamos muertos? Porque ellos ya están allá como parte de la iglesia, están en el cielo, ¿verdad? Acuérdense que el primer destino de la iglesia es ¿qué? El cielo, no el reino, el cielo, ¿cierto? El reino será después con la segunda venida de Cristo. Refiriéndose a la iglesia universal en Mateo 16:18b, Jesús dijo: edificaré, tiempo futuro, mi iglesia o mi eclesía, mi asamblea de creyentes, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos muy claramente que después de que la nación de Israel rechazara al Mesías, en Mateo capítulo 12, luego usted ve las parábolas del reino dadas entonces en el capítulo 13 de Mateo, explicando a los discípulos el por qué les hablaba por parábolas a los judíos que habían rechazado, a los líderes de Israel que habían rechazado por blasfemar al Espíritu Santo en el capítulo 12, y a las parábolas del reino, ¿verdad? Y muestra que el reino quedó pospuesto para un futuro, y usted ve después en el capítulo 16 de Mateo que ya el Señor comienza a develar la dispensación futura que se iba a formar, la dispensación de la iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vemos su mayor despliegue en la revelación que nos da la palabra de Dios en el aposento alto, cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ya comienza a hablar de la casa del Padre, ya no del reino, de la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde? En el cielo, para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Estéis. Entonces luego vemos el anuncio en el Mateo 16, luego el discurso del aposento alto, que son como las semillas de lo que vendría a ser la dispensación de la iglesia. Y luego usted lo ve también en Mateo capítulo 18, mostrándonos las asambleas, de cómo conducir la disciplina bíblica en las asambleas. Vamos al capítulo 18 de Mateo, por favor. Miren lo que dice allí en el versículo 15, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la ¿qué? Eclesía, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerlo como gentil y publicano. Entonces está la disciplina de la iglesia ahí, porque en Mateo 16 se anuncia el futuro de la iglesia siendo edificada en el día de Pentecostés, y en el 18 especifica ya cómo sería la disciplina en la iglesia de Cristo, ¿no?
Además, en Efesios 1, del 22 al 23, habla de la iglesia universal cuando dice que Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por favor, pueden leer Efesios 1, del 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Exactamente, entonces vemos allí que la iglesia en general, la palabra eclesía se utiliza en una manera universal en ese sentido y viene a ser la esposa de Cristo, como también nos habla en Efesios capítulo 5. Entonces ya hemos visto, hermanos, el uso de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la primera mención de la palabra eclesía o iglesia en la Biblia, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si bien, hermanos, el hecho de que Israel hubiera rechazado el reino no quiere decir que Dios tenía un plan B para formar su iglesia, su eclesía, ¿verdad? En Mateo 16, cuando anuncia aquí que va a edificar su iglesia, Dios no tenía un plan B, ¿cierto? Dios sabía de antemano que por medio del pacto abrahámico que le había dado a Abraham, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, no solamente que iba a formar una nación de la simiente de Abraham, sino que también a través de esa simiente todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Hablando de qué? Incluyendo su iglesia, los gentiles. Entonces, la primera mención de la iglesia refiriéndose específicamente a los llamados de Cristo se encuentra en Mateo 16, 18, donde Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un estudio de Efesios 2 del 11 al 22 confirma que la iglesia es una entidad del Nuevo Testamento formada por judíos y gentiles creyentes. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento ni fue mencionada. Entonces, si usted lee Efesios 2 del 11 al 22, le va a dar una descripción acerca de la iglesia de Dios. Y usted va a darse cuenta de que la iglesia de Dios está formada ¿de qué? De judíos y gentiles. Entonces es un cuerpo espiritual y que ha sido bendecida con toda bendición ¿qué? Espiritual en los lugares celestes. ¿Sí? Diferente, ¿verdad?, a lo que es Israel. Israel va a ser bendecida con toda bendición espiritual, las bienaventuranzas en el milenio. Son terrenales, ¿sí? A la iglesia sus bendiciones son espirituales, y en cambio la Israel futura va a ser bendecida en el milenio con bendiciones terrenales, ¿sí? Ahora la iglesia, claro, también va a ser parte del reino, pero el primer destino de la iglesia es el cielo. Y cada uno de nosotros ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Estamos sentados a la diestra del Padre y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora somos, cada creyente viene a ser ¿qué? Un embajador ¿de dónde? De los cielos, ¿cierto? Un embajador del cielo. Nosotros representamos los valores del reino de los cielos del Señor Jesucristo allá. Entonces, veamos esa referencia, por favor, en 1 Corintios 10:32, para que veamos que la palabra de Dios hace una buena distinción entre Israel y la iglesia. Cuando Pablo exhorta a los corintios a no ser tropiezo a ninguno de estas personas, por favor. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Exactamente. Entonces, nosotros, hermanos, no hemos de ser de tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Entonces está mostrando muy claramente que para Pablo había una distinción étnica, mas sin embargo era un solo cuerpo espiritual. Judíos y gentiles eran ¿qué? Formaban la iglesia, ¿cierto? Entonces mire lo que dice allí: no seáis motivo, básicamente motivo de tropiezo, ni a judíos, hablando de los judíos que inconversos, ni a gentiles, a los gentiles inconversos, ni a la iglesia de Dios que está conformada de ¿qué? Un cuerpo espiritual de judíos y gentiles que han creído en el Mesías. Y claro que los judíos son menos ahora, la mayoría son gentiles. Entonces vemos claramente la distinción dispensacional que Pablo nos está dando allí. Efesios 3 del
4 al 6 y Efesios 3, 9 se refiere a la iglesia como un misterio. El término misterio del Nuevo Testamento no se refiere a algo místico o extraño, sino simplemente a algo previamente no revelado en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a Efesios 3 del 1 al 11. ¿Sí? Efesios 3 del 1 al 11. Y veamos allí ese misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Acordémonos que una vez Israel rechazó al Mesías cuando fue cortado, como dice la palabra de Dios según la profecía de Daniel. Allí hay como la semana de la 69 semana de Daniel ¿verdad? ¿Y qué pasa? Inmediatamente queda la 70ª semana de Daniel, como hemos estudiado en el libro de Daniel, para un futuro. ¿Hablando de qué? De la tribulación futura, la última semana 70ª de Daniel. Por lo tanto, entre la semana 69 y el principio de la última semana de Daniel, la semana 70ª, se abrió ese paréntesis que no había sido revelado en el Antiguo Testamento y que nosotros llamamos ¿qué? La iglesia de Dios. Y por eso le llama un misterio. Y no solamente es un misterio en cuanto a su principio en el día de Pentecostés, sino también en su conclusión con el rapto. Cuando Pablo dice, aquí os digo que un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y así estaremos juntamente con el Señor. Amén. Consolados unos a otros con estas palabras. Entonces mire que toda la dispensación de la iglesia era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y por eso se llama un misterio. Entonces Efesios 3 1 al 11, hermanos, si lo puede leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces vemos la palabra misterio en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuáles son las otras generaciones del Antiguo Testamento? No se dio a conocer, ¿verdad? A los hijos de los hombres, que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el versículo 9, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Obviamente para Dios, Él lo tenía ya en su mente desde antes de la fundación del mundo, la iglesia de Dios. El misterio que Pablo describió cuando se refería a la iglesia fue que a través del Evangelio de Jesucristo, creyentes gentiles y creyentes judíos serían coherederos y miembros de la misma entidad, es decir, la iglesia. Que ya no hay diferencia entre mujer o varón, ¿cierto?
entre circunciso e incircunciso, las paredes de división que la ley tenía bajo el templo, en donde solo gentiles no podían entrar al complejo del templo, estaban afuera en la corte de los gentiles. Esa pared de división también cayó. El acceso a las mujeres, tenían un acceso limitado, aún las judías, de las partes más internas del complejo del templo. También esa pared también quedó dividida, porque una vez Jesús dijo, consumado es, ahora todos tenemos acceso directo al trono de gracia para encontrar socorro en el momento oportuno. La declaración de Jesús en Mateo 16:18 entonces acerca de edificar su iglesia fue hecha después del rechazo nacional de Israel por parte de sus líderes en Mateo 12 del 22 al 45, cuando ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo. En este punto, el enfoque de Cristo empezó a cambiar desde ofrecer el reino a Israel hasta predecir su muerte y resurrección venidera. Mateo 12, del 38 al 40, la va buscando, hermano, y la edificación de su iglesia. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces señal ya no se le iba a dar más. Ya le habían acusado en el capítulo 12 de echar demonios en el nombre de Beelzebú, y él dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se les iba a perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Le dio la señal del profeta Jonás, y vemos que solamente unos poquitos creyeron en la profecía de Jonás, o la que utiliza Jesús para tipificar su muerte y resurrección. El día de Pentecostés únicamente 3,000 judíos salvaron, ¿verdad? Hicieron parte de la iglesia, y 5,000, y luego unos pocos hasta el día de hoy son minoría, ¿verdad? Pero la gran mayoría le rechazó como nación. La mención de Jesús de la iglesia aquí vino de una conversación entre él y sus discípulos que comenzó en Mateo 16:13, donde Jesús les hizo una simple pregunta: ¿quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre, quién es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Ese es el contexto. Cuando los discípulos dijeron que la gente especulaba que él era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros que Jeremías o incluso uno de los profetas, Jesús les preguntó directamente: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Para usted, ¿quién es Jesucristo personalmente? Sí. El Hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que responde en Mateo 16:16, la declaración sólida de Simón Pedro en Mateo 16:16: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Fue lo que Jesús se refería en Mateo 16:18 cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? La confesión de Pedro de creer de que Jesucristo es la roca sobre la cual se edificaría su iglesia. Es por la fe en Jesucristo que somos salvos. Y vemos claramente que la roca entonces ahí viene siendo ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero a pesar de que ha sido especulado que Pedro era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, el texto griego prueba que esto no es el caso, como en la iglesia católica que alega que Pedro es la roca, está refiriendo a Pedro, porque el griego nos muestra claramente dos tipos de rocas, ¿cierto? Cuando Jesús dijo: tú eres Pedro, usó la palabra griega Petros, que significa una piedra como pequeña, ¿no? Por otro lado, cuando Jesús habló de la base sobre la cual edificaría la iglesia o su eclesía, sobre esta roca, usó la palabra más fuerte, Petra, que significa roca masiva o incluso un acantilado de roca, junto con el artículo definido la. Jesús no estaba hablando de Pedro, una piedra, sino de la roca masiva, te Petra, Jesucristo mismo. El artículo te hace énfasis que es una roca como si fuera un acantilado, una roca grande sobre la cual se edificaría su iglesia.
En griego, como en muchos idiomas, el sustantivo y el artículo deben coincidir en género. Como el artículo te es femenino, encaja con el sustantivo Petra, pero no con Petros. El artículo femenino te no puede referirse al sustantivo masculino Petros, Pedro, ¿cierto? Por lo tanto, cuando Jesús dijo sobre esta roca, Él no estaba refiriéndose a Pedro. Entonces veo muy claramente que el mismo griego nos dice la diferencia entre estos dos sustantivos. No pueden estar hablando de lo mismo, ¿verdad? Es interesante que solo unos versículos después el Espíritu Santo condujo a Mateo a registrar la reprensión de Pedro por parte de Cristo, aparentemente reiterando que Pedro no era la roca masiva, te Petra, sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Por favor, léelo, Mateo 16, 22 al 23, cuando el Señor lo reprende a Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces ahí Pedro no podría ser la roca, ¿verdad? Es Jesucristo la roca. Él estaba impidiendo de que Jesucristo fuera a la cruz. Estaba poniendo la mira no en las cosas de arriba, que era el plan de Dios, la reconciliación por medio de la cruz, ¿verdad? Su muerte y resurrección, la estaba poniendo en las de la tierra en ese momento. Y por eso dijo: apártate de mí, Satanás. Cristo es la roca sobre la cual la iglesia se edifica y se levanta. Mateo 21, 42, por favor. ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ¿quién es la piedra angular? Jesucristo mismo, ¿sí? Jesucristo mismo, es claro. Hechos 4:11, por favor. Ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, este Jesús vino a ser la piedra, ¿qué? Rechazada, ¿verdad? Entonces muestra claramente que está señalando que Jesús es la piedra, ¿no? A Romanos 9:33 nos habla de Israel cuando rechazó al Mesías. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Que creyere en él. ¿De quién está hablando? ¿De Pedro o está hablando de Jesucristo? Jesucristo. Entonces la piedra que rechazaron los edificadores, hablando de Israel, ¿verdad? Por favor, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo, no Pedro. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra principal del ángulo, no Pedro, ¿verdad? Y 1 de Pedro 2:4 y 6-7, por favor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 de Pedro 2:6-7, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, piedra preciosa para nosotros y cabeza de ángulo para los que le rechazaron. Entonces, claramente está refiriendo a Jesús siendo la roca o la piedra grande, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto primero un estudio de la palabra eclesía, ¿cierto? El uso de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. La primera mención de la palabra iglesia o eclesía en la Biblia, Mateo 16:18. Ahora veamos un análisis más profundo en Mateo 16:18. Mateo 16:18a nos dice: sobre esta roca edificaré, tiempo futuro, mi iglesia o eclesía. Jesucristo edificará su iglesia.
Aunque la declaración de Jesús, edificaré mi iglesia, está en el tiempo futuro, también está en el modo indicativo. El modo indicativo la convierte en una declaración de hecho. Jesús declaró que él definitivamente edificaría su iglesia, pase lo que pase. Sabemos que empezó en el día de Pentecostés y después vamos a hacer un estudio de eso con el siguiente predicador. Jesús no dijo, yo estoy edificando mi iglesia y yo he estado edificando mi iglesia, sino más bien edificaré mi iglesia. El hecho de que Jesús usó el tiempo futuro implica algunos detalles importantes. Por eso cuando hablamos de las parábolas de Mateo capítulo 13, o aún las parábolas dadas en Mateo capítulo 24 y 25, está refiriéndose a Israel. No puede estar refiriéndose a la iglesia, porque la iglesia se anunció donde en Mateo capítulo 16. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa distinción bien clara. La iglesia se edificaría después en el día de Pentecostés. Jesús no había estado edificando su iglesia en el pasado. Por eso, vamos a ver posteriormente que la iglesia no empezó ni con Adán, ni tampoco empezó con Abraham, ni tampoco empezó con las bienaventuranzas. Empezaría ¿con quién? Con el día de Pentecostés. Jesús no había estado edificando su iglesia en el pasado, durante los tiempos del Antiguo Testamento. Claramente Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y demás no formaron parte de la iglesia. Y vamos a ver posteriormente con el siguiente predicador que la teología de pactos nos habla que algunos de ellos que defienden la teología de pactos dice que empezó con un pacto con Adán. Y otros, la gran mayoría de ellos, dice que empezó fue con Abraham, ¿verdad? Pero están totalmente equivocados, porque aquí nos dice claramente, edificaré mi iglesia, hablando del futuro en el día de Pentecostés. Esto también indica que Cristo no estaba edificando la iglesia durante su primera venida. Cuando declaró, edificaré mi iglesia, Él estaba hablando de un tiempo futuro. Y es claramente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Sí? Él dijo también en Juan, durante el discurso del aposento alto, ¿cierto? Que no dejaré huérfanos, que le iba a dar que el Espíritu Santo. Y entonces muestra muy claramente que la iglesia es el Espíritu Santo a través de los creyentes y empezó en el día de Pentecostés. El Señor dijo, el que está con vosotros estará en vosotros, que era necesario que Él se fuera al cielo, porque si no el Consolador no vendría. También les dijo en Hechos capítulo 1, cierto, que Señor, redimirás el reino. Todavía siguen pensando en el reino, ¿verdad? Dice, no os conviene a vosotros saber las sazones o los tiempos del reino, pero me seréis testigos cuando recibirás que el poder de lo alto, el Espíritu Santo, me seréis testigos donde, en Jerusalén, Samaria y el resto del mundo. Entonces ahí está la iglesia cuando empezó en Hechos capítulo 2, ahí están anunciando lo que iba a ocurrir. Mateo 16, 18b, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra traducida edificar se usó para describir la edificación de un edificio. Construir un edificio es un proceso que involucra tiempo, habilidad y obreros. Cristo está edificando progresivamente su iglesia y los creyentes son sus colaboradores. Y por eso en 1 Corintios 3 nos ilustra como unos materiales de construcción y todo eso, y utiliza el simbolismo, la representación de que nosotros somos colaboradores de Dios en Cristo Jesús. 1 Corintios 3 del 5 al 9, por favor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificios de Dios. Entonces ahí relaciona la iglesia como el edificio de Dios. Obviamente nosotros sabemos que es un cuerpo espiritual, pero está representando como una ilustración. Efesios 5, el 25 al 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia, dio su vida por la iglesia y continúa purificándola día a día, haciendo a la iglesia su esposa. Por favor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cuándo se la presentará a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha? El día del rapto. Presentársela a sí mismo tiene la ilustración del matrimonio judío, ¿no? Cuando el novio preparaba una casa o una habitación para su futura esposa, ¿verdad? Entonces cuando él venía por ella, la tomaba a sí mismo y la llevaba de la casa de su padre, de la casa del padre de la prometida, a la casa de su padre, ¿verdad? Entonces es una ilustración que es muy, así como Jesús toma su iglesia a sí mismo hacia el cielo. Esa misma descripción también está en Juan capítulo 14, ¿se acuerda? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Tiene la misma terminología. Entonces, hermoso eso, hermanos. Dios está purificándose una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, amén. Y todos nosotros vamos a ser glorificados y estaremos juntamente con Él. Está purificando una iglesia. La venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes en el día de Pentecostés marcó el comienzo del proyecto de la edificación de la iglesia de Cristo. Por favor, Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Hechos 11, del 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hermano, qué hermoso ver esto, que se acuerda que el Señor le dio las llaves a Pedro. Él abrió ¿qué? En el día de Pentecostés el evangelio ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? En Hechos capítulo 8 a los samaritanos, y en Hechos capítulo 10 ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? ¿Y cómo podría saber realmente Pedro, que fue con algunos judíos, fue a visitar a Cornelio? ¿Se acuerda con la ilustración de los lienzos? Él todavía tenía cosas hacia los gentiles. ¿Cómo iría a saber que verdaderamente el Espíritu Santo iba a incluir a los gentiles dentro de este cuerpo espiritual que llama la iglesia? Pues bueno, él les compartió el evangelio a la familia de Cornelio, y dice que cuando ellos creyeron, le comenzaron a hablar ¿qué? En lenguas. Entonces él dijo: wow, ahí me estoy dando cuenta que el Espíritu Santo no solamente se derramó en nosotros en el día de Pentecostés, sino que también fue derramado a los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros haciendo aquí la presentación a la iglesia en Jerusalén, diciéndoles a ellos quiénes somos nosotros para no incluirlos? Dios no hace distinción de personas. El mismo Espíritu que fue derramado en el día de Pentecostés a nosotros como judíos, también se ha sido derramado sobre los gentiles. Amén. Ahí se demostró claramente que ya no hay pared divisoria, hermanos. Gloria a Dios. En el rapto se completará el proyecto de la edificación de Cristo. En ese momento, Él se presentará la iglesia a sí mismo como una bella novia sin ningún defecto, como les había dicho, ¿no? Pero leámoslo también esto en 1 Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Seáis irreprensibles. Está hablando de la iglesia más carnal.
¿cierto? Y les dice que ellos van a ser glorificados. ¿Sabe que el rapto de la iglesia estaba hablando en Corintios, 1 Corintios capítulo 15, 51 en adelante? ¿Y qué dice él? A pesar de que eran bien carnales, él que dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No dijo algunos, todos. Sí. Maravilloso eso, ¿no? Eso era para que le causara en ellos vivir en santidad en la práctica, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 18, del 8 al 9, nos muestra que nosotros vamos a descender con Cristo después de haber sido recompensados en el cielo, después del tribunal de Cristo, y aparece la esposa del Cordero, vestida de lino limpio y resplandeciente, y entonces nosotros descendemos del cielo a la tierra, y todo el mundo verá quién es su esposa. ¿Sí? Tremendo, hermano. Puede leer esa parte de que Dios está preparando a su esposa y ya está preparada ya para descender del cielo. Apocalipsis 19 del 8 al 10, por favor. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se acuerda que en primera de Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce, ¿verdad? No nos conoce. Pero un día ellos van a saber realmente quién era la iglesia de Dios. Cuando el mundo vea viniendo su iglesia en vestidos blancos, ¿verdad? Montada en ¿qué? En caballos blancos, dice la palabra de Dios, con el Señor, y vamos descendiendo con Él, ¿verdad? Está el simbolismo de los caballos blancos. Vamos a descender y todo el mundo se dará cuenta quién era la iglesia de Dios. Amén. Así es, hermano. Así como cuando el novio tomaba a su futura esposa y la llevaba hacia la casa del padre, ¿verdad? Y luego había en un lugar que llamaba Cupa, ¿es que era Cupa? Cupa, ¿sí? Donde tenía su intimidad, ¿verdad? Y luego salía ella y descubría el velo y la gente sabía quién era claramente la esposa del novio, del esposo, ¿no? Y entonces lo mismo, un día después, cuando vengamos con Cristo, el mundo verá con sus propios ojos a la iglesia de Dios descendiendo del cielo. Amén. Mateo 16, 18c. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. Ya lo leímos en 1 Corintios 3, 9. Leamos por favor Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Ahí está claro. La iglesia no pertenece a ningún pastor, anciano, diácono, apóstol, papa, junta de iglesia o denominación, ¿verdad? Entonces, porque hoy en día, hermano, y como vamos a ver en el estudio de Timoteo y de Tito posteriormente, hoy en día muchas iglesias se tratan como si fueran empresas, ¿verdad? Y básicamente el pastor es como decir, él es el gerente, ¿verdad? Y los demás son sus trabajadores o sus supervisores. Y vamos a ver que no es así, hermano, ¿sí? Y lo vemos también en las jerarquías de la iglesia católica, y todo es una distorsión del cristianismo, porque realmente para mí eso es un culto, ¿verdad? La palabra traducida mí está en la posición enfática en la oración del griego, mostrando claramente que la iglesia pertenece a Jesucristo y solo a Él. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, es la esposa del Cordero. No es del pastor, ni del papa, ni de nada de eso, ¿no? Mateo 16, 18d. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas normalmente se usan para mantener alejados a los ejércitos invasores. El Hades habría sido entendido por la audiencia de Jesús como el lugar de los muertos.
la muerte será consumida en victoria, dice la palabra de Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hablando del rapto, ¿verdad? Sabemos que la segunda muerte no le va a tocar a la iglesia. Amén. Nosotros somos parte de las primicias, dice la palabra de Dios. El primero para levantarse entre los muertos, como las primicias, es Jesucristo, ¿verdad? En su resurrección. Y luego los que son de Él, la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, qué bueno que la segunda muerte no tiene potestad para con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Cuando la iglesia va a todo el mundo para predicar el evangelio, Marcos 16:15, y hacer discípulos, Mateo 28, el 19 al 20, prevalece contra el Hades. A mí lo que más me sorprendió el día que fui salvo es la resurrección de Jesús. Vida, hermano, vida eterna es lo que tenemos nosotros. El que cree en el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, ¿tiene qué? Vida eterna, hermano. Y eso es lo que me animó a anunciar a todo lado inmediatamente el evangelio, hermano, es la resurrección. ¿Qué fue lo que animó a los discípulos? Ellos estaban allí, pero cuando Jesús se presenta y con las puertas cerradas, y ya ¿cómo se llamaba? Tomás, hasta que yo no lo vea y no tocare sus manos y sus pies, yo no creo, ¿verdad? Y se aparece Jesús después de que él dijo eso, y Jesús dijo: he aquí mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Wow, eso cambió la perspectiva de ellos, hermanos. ¿Sí? ¿Qué dijo Tomás? Jesús y Dios mío. Amén. Está diciendo, el mismo que ustedes ven aquí es el mismo que estuvo allá, y por eso se dejó a sí mismo sus perforaciones, ¿verdad? Sus cicatrices ahí. Gloria a Dios, hermano. Lo vimos en el libro de Apocalipsis, la misma cosa, ¿no? Por favor, hermano, léase Apocalipsis 20 del 11 al 15 y vamos a ver que allí es el gran trono blanco y la segunda muerte para todos aquellos que no creyeron en Cristo, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué bendición que nosotros no haremos parte de la segunda resurrección. ¿Sí? Por eso el libro de Apocalipsis también habla de que bienaventurados aquellos que hacen parte de la primera resurrección, ¿cierto? Porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos, ¿cierto? O sea que después del milenio, hermano, y cuando viene el gran trono blanco, es únicamente para el mundo perdido. Bienaventurados que nosotros tenemos parte de la primera resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Así es. La iglesia rescata a pecadores del pecado, Satanás y la inevitable destrucción en el infierno. Efesios 2 del 1 al 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces imagínense, el Señor nos ha rescatado del pecado, de Satanás, ¿cierto? Ya ocurrió una resurrección espiritual en nosotros. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, os dio vida a vosotros. ¿Cierto? El mundo anda buscando vida en otros planetas extraterrestres, pero nosotros somos los extraterrestres. Pónganse a pensar, porque hemos nacido de nuevo. Estamos sentados a la diestra del Padre. Nuestra vida proviene de los cielos. Somos embajadores ahorita aquí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿No es así?
considerado muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya había una resurrección. Nosotros estamos viendo la vida resucitada aquí y ahora, hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí? En el aspecto espiritual, ¿sí? Pero hay veces vivimos nosotros como si, no, nosotros ya no pertenecemos aquí, ¿verdad? Y un día ellos van a ver quiénes eran verdaderamente los extraterrestres cuando venga su iglesia glorificada, amén. Y todo ojo lo verá viniendo con la iglesia, su esposa, vestida de lino limpio y resplandeciente. Mateo 16, 18e, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tendrá una existencia continua hasta el rapto de la iglesia. Aquí Jesús habló de la iglesia, eclesía, en un sentido global para describir a la iglesia universal. Note que Él no dijo que edificaría sus iglesias, plural, sino más bien su iglesia, singular. Por eso en Apocalipsis capítulo 4 y 5 aparece la iglesia representada en los 24 ancianos, ya siendo con sus coronas y ya siendo recompensada, ¿verdad? Y nosotros devolviendo las coronas al Señor Jesucristo, y ya no se ve la iglesia desde Apocalipsis capítulo 4 al 19, ¿verdad? Sino que está en el cielo, ya no se ve en la tierra. A lo largo de la historia de la iglesia, las iglesias locales han venido y se han ido. En Apocalipsis 2:5 Jesús prometió cerrar la iglesia local en Éfeso si no renovaba su primer amor, ¿verdad? ¿Puede leerlo, por favor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Exactamente, entonces habían dejado su primer amor, no lo habían perdido, lo habían dejado, ¿verdad? Y hay iglesias locales mueren, hermano. Yo he visto muchas iglesias locales que mueren, se deshacen, se pierde un testimonio, o continúan ceremonialmente y el Señor es tocando a la puerta, como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Queriendo tener comunión con ella, pero la iglesia no. Y de hace rato ya ha perdido su testimonio, ¿verdad? Porque acuérdense que el que nos hace que seamos lumbreras en esta sociedad perversa es el Señor Jesucristo. La comunión con Él. Y si no tenemos comunión con Él, para nada servimos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Jesús prometió que la iglesia universal a la cual todos nosotros pertenecemos nunca cesará de existir, ni los poderes de la muerte, Satanás o los demonios de Satanás pueden prevalecer sobre la iglesia universal. Las iglesias locales se deshacen, los creyentes se enfrían, ¿cierto? Pero la iglesia universal como cuerpo, toda va a ser glorificada. Muy bien, vamos a orar. Nosotros, ¿qué vimos entonces? Vimos lo que significa la palabra eclesía. Vimos la primera mención de la palabra iglesia o eclesía en la Biblia, Mateo 16, 18, y vimos un análisis profundo de Mateo 16, 18. ¿No está usted contento de ser parte de la iglesia? Amén. Así es, y de ser parte de la primera resurrección. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, Señor, para ser parte del cuerpo espiritual de la iglesia, que hoy ponga su fe en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a mantenernos fervientes en el amor tuyo, Señor, que no seamos como la iglesia en Éfeso que estaba dejando su primer amor, o que no seamos como las otras iglesias, Señor, del libro Apocalipsis, que tipifican las iglesias de todas las dispensaciones, de toda la dispensación de la iglesia, Señor. Yo te pido que nosotros tampoco seamos como la iglesia la Odisea, Señor, una iglesia tibia y que el Señor estaba tocando la puerta y no tenía comunión con Él. Ayúdanos a que seamos lumbreras, Señor, y que nosotros realmente podamos emanar tu presencia, tu amor, el fruto del Espíritu, Señor, para ser efectivos en este mundo, Señor, y seguir haciendo hacedores de discípulos en el resto del mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.